Solo hace falta un mal día para sumir al hombre más cuerdo al mundo de la locura. Esa mañana era como cualquier otra. Jean se despidió de sus padres para ir a la secundaria. Ni cariño ni protección le habían faltado hasta ese momento, en que le avisaron que un ladrón, no conforme con robarle sus bienes, también les había arrebatado sus vidas. ¿Y si alguien tuviera 2 días malos? Esa mañana era como cualquier otra. Jean había conseguido un trabajo modesto que le aseguraba comida, hospedaje y ropa, hasta el momento en que un peatón imprudente le acusó de provocar un accidente que él mismo causó, haciendo que su registro penal se manchara y le despidieran del trabajo. Esto es de Tokio a Jerusalén semanal, número 18. ¿Twice tenía que morir? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev, y esto es de Tokio a Jerusalén semanal, capítulo número 18. El día de hoy platicaremos sobre el último episodio de Boku no Hero Academia, que está en su sexta temporada, capítulo 4, donde apenas vamos en el capítulo 4 de 25 que tendrán, y ya vemos sacrificios, dolor y muerte. Si estás en este momento escuchando esto, ya te vas súper spoileado si no querías hacerlo, tanto por la portada como la pequeña narración que hicimos al inicio. Lo siento, la vida es así, a veces es cruel. Y si a ti te gustaba este personaje como a mí, sentirás como que el corazón se hace chiquito, porque son de esos personajes que, si bien están del lado de los malos, te lo han vendido y narrado tan bien que has logrado empatizar con él, ¿no? Has visto sus dolores, sus fracasos, y quisieras que a él le fuera bien en la vida. Ya platicamos en la introducción de 2 momentos clave para su desarrollo. Él, siendo muy pequeño, pierde a sus 2 padres, y cuando es adolescente y más o menos está intentando labrarse un futuro, lo acusan injustamente y su expediente queda manchado. No sé cómo sea en tu país, pero en Japón son sumamente fijados en este aspecto. Tan es así que ni siquiera tienes tú que tener la mancha en tu expediente, sino es suficiente que un familiar, un padre, un hermano lo tengan manchado para que a ti te afecte. Hay una escena en Clannad After History donde el protagonista, Okazaki, me parece, no recibe la promoción en su empleo porque su padre se había drogado y alcoholizado, lo habían detenido, y la empresa para la cual trabaja pues no le conviene que sepan que un hijo de una persona así esté creciendo en su labor, ¿no? Que hay ese tipo de reputación. En ese momento pues es un momento también de quiebra para él, porque está sumamente enojado con el padre. Y en este caso también Jean o Twice tampoco tienen la responsabilidad por lo que ha pasado. El peatón, uno, se había atravesado la calle, había causado el accidente, y le había acusado a él frente a su jefe de que iba a dejar de tener un trato comercial porque uno de sus muchachos había causado todo esto. El jefe, enojado, lo corre, le quita el empleo y lo obliga, en un momento muy vulnerable, a valerse por sí mismo sin posibilidad de encontrar un trabajo estable. Y ahí Jean pues inicia su carrera en el crimen. Él, lo sabemos todos, Twice tiene el poder de la duplicación. Él puede hacer duplicados de sí mismo o de cualquier objeto que conozca a la perfección, y usa en primer momento este don, un poco como Naruto, que de repente hacía clones de sombra para no sentirse solo, para jugar y para disfrutar de una compañía. Twice hace lo mismo, y después se da cuenta que puede usarlo también para conseguir dinero. Podía mandarle a sus copias que asaltaran bancos o personas, y realmente estaba haciéndose de un grupo criminal completo. Y ojo aquí, porque una característica del don de Twice es que cada copia es autónoma una de la otra y es autoconsciente. A tal grado que, en primer lugar, estaban luchando por ver quién iba a llevar el liderazgo, y en segundo lugar, y esto es increíble, por defender la postura de cada uno de que él era el original. De hecho, el original estaba amarrado en una silla, presenciando el conflicto que duró 9 días, donde se mataron literalmente unos a otros, y yo no me imagino el trauma causado por ver a personas con tu imagen matarse una y otra vez. Para los que les gusten los videojuegos, me recuerda mucho esta escena a una de Dark Souls 3, que es donde los vigilantes del abismo, uno de mis jefes favoritos, pierden la cordura, son, digamos, influenciados por la oscuridad del mundo,
y en un ciclo interminable luchan entre sí. Mientras queda uno vivo, hay posibilidad de que otro resucite, y así se van matando por siempre. Aquí no es por siempre, porque el verdadero Jin presencia la última de las copias. Durante esos 9 días se matan y queda sumamente traumado por esto. Él incluso duda de su existencia, piensa que quizás sea una de las copias, no sea la original. Eso implica, por ejemplo, que con una herida muy leve, no mortal para un ser humano, él podría desaparecer. Y usa, en este caso, de una bolsa de papel para cubrir su rostro, porque eso podía darle indicios de si es una copia o no. Prefiere él ponerse una máscara, ponerse esa máscara de papel para evitar el trauma que le provoca. Desde ese momento hay una crisis de identidad en él y tiene como personalidades múltiples que de repente discuten. Se nos presenta Twice como un personaje divertido, ¿no? Como muy alocado, pero si se quita la máscara, Twice entra en una crisis brutal. En ese momento, la Liga de los Villanos le recluta y le hace un traje con una máscara que le permite estar pues un poco mejor, ¿no? Evitando ese trauma. Y Toga en particular empatiza mucho con él y hay una química muy padre, hay una amistad genuina entre ellos. Eventualmente, ya estando en la liga, Twice comete algunos errores que son principalmente reclutar a Overhaul y a Hawks. Por la saga de Overhaul muere Magnus y Mr. Compress pierde un brazo. Y en la saga que estamos viendo actualmente, Hawks es el traidor que realmente estaba jugando un juego de doble espía y traiciona a los villanos, y es la pieza clave para que arruinen su plan. De hecho, él tenía como misión particular atacar a Twice porque le consideraba una de las piezas más importantes y peligrosas del ejército de Shigaraki. Esto, hasta el momento, es la vida de Twice. Quisiera comparar un poco con los personajes que hemos visto hasta ese momento porque tienen ciertas similitudes con, por ejemplo, Hawks. Ambos, Hawks y Twice, tienen pasados e infancias muy oscuras y difíciles. Hawks tiene la fortuna, entre comillas, de haber sido salvado por Endeavor. De hecho, de eso he platicado en otros podcasts. Y digo entre comillas porque al final de cuentas, lo que decide el gobierno con Hawks una vez le salvaron es emplearlo como un arma. De hecho, la misión que llevó a cabo para infiltrarse en la Liga de Villanos, el frente paranormal de ellos, implica pues casi asesinatos, ¿no? Hubo un momento en que para probarse tuvo que mostrar el cadáver de una persona. Ya después vimos que no fue un asesinato como tal, que había ahí un truco, ¿no? Pero vaya, más adelante, no sé si ha pasado la escena, se nos muestra que él ha asesinado en el nombre del gobierno. Es un agente sumamente peligroso que está autorizado para matar. Obviamente esto no está divulgado a la gente, no tienen idea de que este héroe tan carismático tenga esta facultad. Pero vaya, Hawks, al igual que Twice, están como en esa línea gris de personajes que están haciendo cosas malas en nombre de un bien mayor. Hawks, digamos, del lado más luminoso, procurando el bien público, y Twice de un lado, un gris, donde él está viendo por sí mismo y por la gente que ama. También tiene muchas similitudes con otros miembros de la liga, obviamente sí. Toga, Shigaraki y Dabi también tienen pasados oscuros y difíciles, particularmente Toga y Shigaraki, porque ambos son hechos a un lado por sus familias. Sus familias no entienden absolutamente nada del don. El de Toga es demasiado escandaloso y le piden por favor, tienes que ser alguien normal, y lloran y sufren. Y Toga, de alguna forma, ella los manda al diablo, ¿no? Pero sí carece del apoyo de su familia. Shigaraki, por su parte, pues ni se diga, ¿no? La escena de la anterior temporada donde se nos revela el pasado de él, de cómo despertó su don en un momento de furia y rabia, y aunque podría parecer un accidente, se nos revela que realmente algo de él esperaba ese resultado, por lo menos con su padre. Saliéndonos un poco del mundo del anime, también veo muchas similitudes de Twice y Batman. De hecho, la frase con que abrí este podcast en mi introducción es una adaptación de una que dice Joker, aquella que dice que solamente basta un mal día para que seamos igual que él, ¿no? Que Joker. Batman y Twice creo que tienen casi la misma historia de origen. Sus padres son robados y después muertos por su asaltante.
Batman tenía todos los recursos para sobreponerse, recursos económicos, digamos, y apoyo de varias personas. Y bueno, él decide, en lugar de ir a terapia, pues emprender una carrera contra el crimen, ¿no? Sin embargo, Hawks no tiene ninguna de estas posibilidades. Él es entregado a un orfanato, no sabemos por qué, pero él decide fugarse y no tiene absolutamente ningún familiar o recurso económico que le sustente. Joker, de hecho, hace mucho hincapié en varias ocasiones de que ambos, él y Batman, son iguales. Uno se viste de payaso para ser un criminal y otro se viste de murciélago para supuestamente combatir el crimen. Y, por así decirlo, nuevamente Twice está en la mitad. Es un villano, pero no es, digamos, alguien que quiera hacer el mal. Simplemente está buscando un lugar donde encajar, encuentra la liga de villanos, le aceptan y simplemente quiere proteger y ser parte de una familia. Pero en este tipo de historias de lo que hemos visto Boku no Hero, también hay otras infancias que, si bien pudieron tener un pasado trágico o no tan trágico, la diferencia entre unos y otros es que parece que son apoyados por mentores, por personas como Deku y Mirio y otros personajillos por ahí que pudieron haberse pasado al lado oscuro definitivamente. Eraserhead y su discípulo, no recuerdo ahorita su nombre, tenían quirks que muchos decían son quirks de villanos, pero hubo alguien mentoreando y llevándoles, ¿no? Y bueno, cerrando esta parte de la biografía de Twice, solamente queda decir la última parte, que es que en el episodio 4 Hawks revela su misión, revela que es uno de los héroes genuinamente y que tenía como misión extra controlar a Twice y llevar a la justicia. De hecho, Hawks había hecho una amistad de alguna forma con él y le ofrece entregarse para no sufrir y para cambiar su vida. Twice lo ve todo en blanco y negro y simplemente ve que le traicionó, que nuevamente arruinó todo. Después de haber también dado la entrada a Overhaul, él se lamenta amargamente porque parece que cada cosa que hace es un error y que daña a la gente que ama. Se vuelve contra Hawks, rechaza su oferta, llega Davi. Davi también lo está manipulando y Twice no se da cuenta. Le usa como de alguna forma un arma para poner en desventaja a Hawks. Y en el momento en que Hawks ve la oportunidad para acabar con la vida de un posible peligro, porque recordemos, en este punto de la historia, Twice ha superado en buena parte, su trauma y puede crear copias infinitas de él y de otros, ¿no?, que también pueden ocupar su quirk. Es muy consciente Hawks de esto, y cuando no ve alternativa de capturarle con vida, de llevarle a la justicia, termina asesinándole. Uno de los clones que logra hacer Twice cae de unos pisos, llega a donde están Toga y Mr. Compress, le salva. Y para ellos todo estaba bien, todo había pasado conforme al plan, podían escapar. Se detiene Twice, les habla y se va desintegrando, se va derritiendo. Y ante la mirada consternada de Toga, le da su pañuelo, le limpia, le toca la mejilla y se derrite hasta morir. En su agonía, Twice repela a una cosa que le había dicho Hawks, que era que solamente había sido un tipo con mala suerte. Y lo que termina diciendo es que no era cierto. Él estaba agradecido por vivir la vida que le tocó vivir y se sentía afortunado, muy afortunado, por haber tenido una familia a la cual proteger. Un poco como el final de Oyasami Pum Pum, donde el protagonista, después de una serie de vivencias traumáticas, dolorosas, de haber dañado a otros y dañándose él mismo, encuentra un lugar al cual poder llamarle hogar. Finales muy grises para los personajes que he citado, sobre todo para Twice, que en su último aliento agradece la vida por haberle permitido ser feliz en su último momento. Esto es de Tokyo a Jerusalén Semanal. ¡Regresamos! Continuamos con este análisis de la temporada número 6, episodio número 4 de Boku no Hero Academia. Si te está gustando lo que estás escuchando, te invito a que le des clic en suscribirte, también a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando llegue un nuevo video, y por supuesto, compártelo, escribe tus comentarios para ver cuál es tu postura respecto a lo que hemos dicho de esos personajes. Dime si te gusta Twice y si odiaste que te haya spoileado cuando viste la miniatura de este episodio. Continuamos. En Boku no Hero hay muchos simbolismos, demasiados, y uno de los que para mí resaltan más es el uso de las manos
para mostrar por una parte cosas como la protección, ayuda al necesitado y entrega, y por otra parte destrucción, abandono, manipulación y egoísmo. No es coincidencia, por ejemplo, que Deku al principio del anime se lastime constantemente las manos, simbolizando que está en una transición en lo que es capaz de llevar lo que hay en su corazón y en su mente a su físico, es decir, la ayuda a otros. Mientras su cuerpo se acostumbra a lo que su alma ya siente para proteger a la gente, él sufre esta transición. Otros personajes, por ejemplo, como Shigaraki, pues no se diga, ¿no? Su cuerpo está cubierto de manos, su primer traje. Y después se nos revela el por qué, ¿no? Porque él conserva las manos de sus parientes que asesinó en este despertar de su quirk. Y para él son recordatorios bastante lúgubres, en este caso de diferentes intenciones. Por ejemplo, su padre querer manipularle, su hermana, su abuela y su madre querer alcanzarle, amarle y ayudarle, y carga esta contradicción que se convierte como su símbolo, ¿no? Cuando toca a la persona la destruye. All Might, ni se diga, él estaba cargando el destino de toda la sociedad en sus manos. All for One, en este caso, tocaba a las personas para quitarles sus dones y las volvía a tocar para dárselos, ¿no? Como he dicho, en la parte negativa, el uso de las manos indica destrucción, abandono. Cuando una persona decide no ayudar a un niño, es como que retrae sus manos de su ayuda, ¿no? Manipulación, egoísmo. En resumen, también puede significar poder en su estado más puro. Michel Foucault reflexiona largamente sobre el ejercicio del poder. Vamos a ponernos un poco filosóficos con este asunto de las manos y el poder. Él crea un término llamado biopoder, que se define de forma muy somera. No voy aquí a hacer todo el discurso que desarrolla Foucault, como la capacidad de gestionar la vida, de administrar la vida de otras personas. Por ejemplo, el hecho de que existan vacunas que prolonguen nuestras vidas y sistemas de salud que lo hagan, quizás esconde, por ejemplo, el deseo de los gobiernos, empresas, entes que controlan de prolongar la vida de sus obreros, de prolongar la vida útil de sus herramientas, por así decirlo. Para el caso que estamos analizando, pensemos en la ciudad de Boku no Hero, donde hay entes que te sirven para que la sociedad continúe como está, y entes que no te sirven. Foucault decía que siendo la sociedad un cuerpo, el cuerpo lo que hace para prolongar su existencia es buscar expulsar a los organismos extraños que amenazan la salud social. En Boku no Hero es un recurso recurrente que algunas personas sean excluidas por su apariencia o por lo lúgubre de sus dones. Hemos platicado de Toga, por ejemplo, que ella puede copiar la apariencia de las personas bebiendo su sangre. Y ella desde pequeña desarrolla una filia a la sangre y a matar. No ve ella malo tomar la sangre de un pajarito o de un compañero, aunque le haga daño, con tal de mostrar esa filia hacia la sangre, y porque en sus términos es la forma en que ella ama. Ella dice que si a una persona le es normal expresar su amor a través de besos y caricias, porque no entienden que para ella lo normal es expresarlo a través de comer su sangre, de beber su sangre, perdón. Entonces, para el universo de Boku no Hero, más bien para la sociedad de Boku no Hero ahí en Japón, esos organismos extraños, anómalos, anormales, tienen que ser relegados, aventados debajo de la alfombra, porque pueden hacer daño al tejido social. Y finalmente esto es una crítica, muy al estilo también X-Men, de lo que hace la sociedad a aquellos que considera subnormales o anormales. Los organismos extraños o anormales, continúa postulando Foucault, son definidos por los miembros normales, a quienes por regla general poco les importa su rehabilitación, y que excluyen y aíslan en clínicas y cárceles. Foucault hace un estudio de lo que pasa en penitenciarías y también en clínicas psiquiátricas, también en hospitales, y concluye que esto es lo normal que ocurre, o más bien ese es el común, que la gente que se dice normal pone las reglas en saber, en conducta, en cómo debes lucir, y ellos determinan quiénes están fuera de lo que debe ser la normalidad.
Entonces tienen esos lugares de control donde ponen, digamos, bajo la alfombra aquellos seres que no cumplen con la normalidad. Y como he leído, esto no es para ayudarles, no es para integrarlos, no es te voy a ayudar a ser parte de mí, o sea, voy a compartir esto contigo para que estemos bien. Según Foucault, estas instituciones sirven más bien para recluir y dejarlos controlados, donde no estorben ni nos dañen la vista. Foucault después extiende esta idea de los centros de reclusión a absolutamente todo. Dice que cada regla de cada institución sirve para este mismo fin, para alienar a las personas que no cumplen con esa normalidad. Según el expresidiario Pablo Alamazmorra, le recomiendo ahí su canal de YouTube, las cárceles no ayudan a la reformación de la mayoría de los criminales. Él da un ejemplo bien concreto, dice que en el caso de los violines, y aquí les dejo su imaginación a quién se refiere, lo que pretende ser un castigo para ellos, es decir, el privarles de su libertad, muchas veces termina siendo más bien un pase a una vida holgada y auspiciada por el gobierno. Si estos personajes usan bien sus cartas, si las personas entienden cómo se maneja una cárcel, saben a quién sobornar, saben con quién pedir las cosas, saben incluso aparentar la ayuda de los capellanes en la prisión, podrían hacerse de cierta reputación que podría ponerlos inclusive en un estatus de más placer y tranquilidad que si estuvieran fuera de la cárcel. Hay esta paradoja de que algunos criminales con crímenes realmente nocivos para la sociedad viven mejor que otros reclusos que robaron un pan o se metieron con la persona equivocada y, por ejemplo, como Twice, fueron incriminados por algo que no debían de hacer. La gente que es simplemente astuta, aunque haya crímenes graves en su historial, se sabe mover y sabe controlar la situación. En el peor de los casos, en el caso en que las personas efectivamente reciban castigos brutales, no siempre esto causa que haya una reformación en la persona, más bien que se reúne el odio, resentimiento a la sociedad o inclusive el hambre y sed de continuar delinquiendo, de modo que cuando se obtenga la libertad o se tenga un poco de poder, se va a usar para seguir delinquiendo. Aunque Twice no tocó ningún tipo de penitenciaría o centro de adaptación, para Foucault, él diría que él finalmente tocó una institución, o algunas instituciones más de control, como fue su orfanato. Solamente hay una viñeta que muestra que Twice pasó por allí. Él mismo dice que se escapó en algún momento, no sabemos por qué, pero podemos intuir muy fácilmente que no encontró apoyo o el apoyo que él creía necesitar. Si hubiera encontrado una persona que le ayudase genuinamente, y quizás no burócratas que estaban solamente teniéndole como una estadística más, probablemente se hubiera quedado, probablemente hubiera pasado su duelo y su adolescencia y las etapas clave de su vida allí. Pero recordemos, él estaba más o menos en secundaria, había muy poco tiempo para que él tomase la mayoría de edad, si no es que ya la tenía para ese momento. Se decide fugar, y creo que en nuestros sistemas, cualquiera que sea, o sea, tiene un punto Foucault, muy poco se ve específicamente por el bienestar de la persona. Sí, están los lugares donde se pretende de forma oficial ayudarles, pero terminan siendo más estadísticas, números, nombres vacíos, se despoja al individuo de su rostro, su identidad, y bueno, tampoco es una acusación directa sobre las personas, simplemente está configurado para atender en lo superficial. Mientras se cumple la mayoría de edad y pueda hacerse cargo de su vida, el huérfano solamente recibe lo mínimo. No estoy diciendo con esto que no existen tampoco lugares donde haya personas que se preocupen genuinamente por los huérfanos o por los reclusos, pero tristemente es la minoría, sobre todo pensando en la cantidad de personas que están en los penales o en los reclusorios o en los centros de adaptación para jóvenes, ¿no? Twice también fue echado debajo de la alfombra. No hubo persona, por lo menos del lado de los héroes o del lado de la policía, del gobierno, que ayudase genuinamente a Twice, salvo las personas en la liga de los villanos. Pese a lo vivido, Twice buscó un trabajo, y eso es muy importante.
He dicho en la introducción que, según el Joker, solamente basta un día para que destruyas tu vida. Y creo que en las películas esta misma acusación a la humanidad se repite, pero en la película las personas que supuestamente iban a actuar de forma agresiva se comportaron bien. Entonces Twice también va por la misma línea. Él aguanta vara, como decimos aquí en México, y pese a lo que le había pasado de saberse huérfano, intenta ir por el camino correcto, consigue un trabajo y le van las cosas temporalmente bien. Pero las circunstancias, como pasan en Latinoamérica constantemente, vuelven a pegar. Y entonces él toma el camino más corto y usa de su don para volverse un criminal. Principalmente cuando llega a la Liga de Villanos, esto se motiva porque quien le tiende la mano es Toga. El problema aquí es que la persona que le tendió la mano está por lo menos igual de rota que él, por lo menos, quizás incluso un poco más rota. Entonces difícilmente va a lograr ser empático con la totalidad de la sociedad. Entonces tenemos dos cosas que empujan a Twice, o quizás más. Tenemos una sociedad que no ha hecho su labor con él. Tenemos circunstancias que han pasado en su vida, que le han orillado a tomar decisiones importantes. Y tenemos un grupo de personas rotas que sí le dicen, ven conmigo. De hecho, en lo que he dicho acerca de las manos, vemos que no solamente los malos rechazan y manipulan, a veces también tienden la mano. Para manipular sí, pero por ejemplo, All for One tiende la mano a Shigaraki. Y es muy curioso esta parte donde él anhela haberse encontrado con un héroe que le tendiese la mano, o cualquier persona, que alguien le dijera, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Quien le tiene la mano es un villano, y él, como también lo hace Twice, le jura fidelidad a la única figura de autoridad que de alguna forma le convenció de que se preocupaba genuinamente por él. Lo inminente ocurrió, pasó lo de Hawks, había otra mano que se extendió y él decide rechazarlo. Quizás si hubieran sido otras circunstancias, Hawks y Twice hubieran sido buenos amigos, pero eso nunca lo sabremos. Esto es de Tokio a Jerusalén Semanal. Regresamos. ¿Quieres ayudarnos a seguir creando videos y recursos como este? ¿O quieres invitarnos un buen plato de ramen? Considera convertirte en nuestro patrocinador a través de patreon.com/de Tokio a Jerusalén. En esta última parte del podcast me gustaría que reflexionáramos sobre lo que se critica en el anime de Boku no Hero en nuestro mundo actual, o más bien en nuestra realidad. Nuestro sistema de justicia se parece mucho, tiene muchas similitudes con el sistema de justicia romano, que se basaba en castigar al culpable, ya sea torturándole, por ejemplo las cruces o una forma de tortura, privándole también de la libertad, es otra forma de castigar al culpable. Y esto se replica en nuestros sistemas penitenciarios. Se les recluye en lugares donde no hay, por ejemplo en Latinoamérica, las cárceles no tienen lo básico, no tienen los insumos suficientes para una vida digna para las personas allí, que esto no causa una rehabilitación. En los sistemas bíblicos hay una gran diferencia, que es que el énfasis es la rehabilitación. Hay tres aspectos de esta rehabilitación. Para empezar, la restitución de la víctima. Cuando él es acusado por haber atropellado a este hombre, lo justo era que él pagase su tratamiento, pero se opta por castigarlo manchando su historial, ¿no? Y despidiéndole. No hay una pena proporcional. Por poco y también me lo recluyen en una prisión. Pero no hay un acto de reconciliación de la relación, que no existía, pero vaya, había un odio de esta persona que sufrió el accidente y un castigo en sobremanera a Twice. Tampoco hubo forma de ayudar a Twice a que tuviese cierto arrepentimiento, y bueno, al final de cuentas no había hecho él el crimen, más bien el arrepentimiento tendría que venir de la parte que había incriminado falsamente, pero tampoco existe esto, y no hay una restitución del orden divino, ¿no? Lo que ha sido determinado es que vivamos en armonía, que unos y otros podamos convivir en paz. Quizás no todos podamos ser los mejores amigos, pero vaya, que seamos capaces de que si nos cruzamos por la calle, un amistoso hola, y si se da la oportunidad, un café,
Estos son como los tres elementos del sistema judicial o de justicia bíblico: restitución de la víctima, arrepentimiento del criminal y restitución del orden divino. Hay un policía que atiende a Twice y le dice: no te preocupes, todos tenemos momentos malos, tú levántate. Hasta ahí queda, digamos, es el único momento que destaca el mismo Twice de una ayuda que se le brindó. Un burócrata que igual, no con malas intenciones, le dice que tiene que echarle ganas y salir adelante, que de esto no se muere nadie, la gente puede avanzar de este punto. Lo que dice Jean es que ni el policía, que no tenía ninguna mala intención, ni yo sabíamos lo que iba a pasar, lo que iba a suceder después de esto. Su vida se va a pique y no hay esta reconciliación que, por ejemplo, la Biblia sí nos muestra. La otra parte del sistema de justicia bíblico es que la prioridad en el gran marco no está en corregir la conducta criminal, sino más bien en prevenirla. Dice un proverbio, dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción es lo clave. De hecho, Proverbios es un libro entero que se ha dedicado a la instrucción de los pequeños, o más bien de los jóvenes. Es un clamor de la generación adulta para hacer que la persona que está en su juventud, en pleno uso de su vitalidad, que se cree invencible, entienda razón, entienda sabiduría. Hay un gran énfasis en que las personas escuchen y actúen conforme a lo bueno. Un clamor de una generación entera de: escucha por favor mis preceptos, no vayas por ahí, no te dejes influenciar por las personas que quieren derramar sangre. Y una prioridad no en la corrección. Decía un pensador griego: educa al niño para que no tengas que castigar al hombre. Y es también el énfasis de la Biblia. Aquí en Occidente, en Estados Unidos y otras naciones, se han prohibido las expresiones cristianas en escuelas. Y en cambio, de hecho, parece que hay una correlación de este hecho. Ha aumentado año con año el crimen. La solución de los gobiernos es aumentar el número de la pena de un crimen, aumentar el número de reclusorios, aumentar la violencia con la cual vas a reprender o más vas a someter a un criminal, pero sigue siendo algo enfocado en castigar al culpable o al presunto culpable y solamente hacerlo de forma correctiva. Y sí, hay programas de educación, de prevención de adicciones y crímenes, pero lo que funcionó en el pasado, lo que mantenía la sociedad viva, feliz y fuerte, que es el entender que nuestro corazón requiere de un vínculo con lo divino, con Dios, que era el estudio de la Biblia, desapareció completamente. Aquí la ironía es que se prohíba la Biblia en las escuelas, pero se anhele que haya capellanes que atiendan a los reclusos y les abran la Biblia en las cárceles, en las correccionales, en los psiquiátricos. Parece que ahora sí, ahí sí acudimos a ti, Dios, o los que creen en Dios. Mientras se podía hacer algo, ustedes están fuera de aquí, son fanáticos, son gente nociva, pero apreciamos sus contribuciones en la cárcel. Y es el mundo al revés. Parece que solamente estamos como sociedad interesados en apartar a las personas que son nocivas, en este caso los cristianos, apartar a las personas que son nocivas, en este caso los criminales o gente incómoda con traumas y dificultades de personalidad. Pero no hay un esfuerzo por integrarnos, por unirnos mutuamente. Y no es solamente un asunto de la sociedad mala y perversa del mundo cochino que está afuera, sino que del mundo y el fariseísmo que existe en nuestros corazones. Tanto sociedad como iglesia, organizaciones civiles, hay un punto donde no queremos ser parte de los otros, queremos poner en lo normal y en lo anormal, como decía Foucault, y poner una gran brecha entre unos y otros, y ya sin citar a Foucault, sino a Pablo, cuando Cristo dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ya no hay normal y anormal, sino que Dios es con todos, sino que Dios es inclusive con las personas que genuinamente son culpables de sus actos, que han actuado con dolo. Hasta ese momento de la historia, Twice, cuando por intentar, o más bien por salvar a sus compañeros, apuñala a uno de los héroes. Pero aún en ese caso, donde el culpable, Dios no hace diferencia entre seres humanos, y nos dice, todos
tienen mi imagen, todos son dignos de misericordia, y aunque no lo merezca ninguno, yo voy a actuar en favor de ellos. Es el principio bíblico por el cual se funda los derechos humanos, la dignidad del ser humano. La vida es valiosa, no importando el origen, no importando la edad, no importando la etnia, ni siquiera importando la moralidad de la persona. Por solamente ser imagen de Dios, Dios dice, ese es mi hijo sobre quien he puesto mi imagen, la llamada Imago Dei. Como he dicho, de ello devienen los derechos humanos, y las constituciones del mundo occidental, por ejemplo, están basadas en los principios bíblicos. En el ateísmo no hay ningún principio que valide la igualdad humana. Si eres producto del azar, si no importa nada, realmente ¿qué carajo importa la igualdad? Lo que importa es el desarrollo del más fuerte, ¿no es así? Entonces tenemos todo el derecho, bajo el punto de vista ateo, de discriminar, de hacer grupos, de separarnos, de decir esto es normal y esto es anormal. Pero si existe Dios, y existe, somos iguales ante Él y tenemos dignidad y derechos. Y eso no solamente quiero que quede en un imaginario de lo que debería ser la justicia y los sistemas de justicia, de que debe haber más énfasis en la rehabilitación o en lo preventivo en lugar de lo correctivo, y esto se quede en un mundo abstracto de decir ellos tienen la culpa, las instituciones, y yo soy inocente. Creo que eso también es para ti. Si tú has vivido una situación que te ha conmocionado y te ha puesto en una encrucijada y has visto lo bueno, lo malo como lo más atractivo para tu vida y lo has seguido, si para ti también te han hecho sumamente daño y desearías cobrarte a la vida y tomar venganza por tus propios medios, esto es completamente para ti. Dios no se ha apartado y ese puede ser un día de salvación para tu vida. Él sigue confiando en ti su imagen y quiere restaurarla, quiere rehabilitarte, quiere volver a poner sano lo que estaba enfermo y restaurar aquello que estaba roto en ti. Yo no sé si lo que diga el Joker sea verdad para todos, si baste un mal día para hacer que el hombre más cuerdo descienda a la locura. Creo que hay personas allá afuera que por alguna razón se sobreponen por sus propias fuerzas a los hechos y deciden ir al camino correcto. Pero lo que sí sé, por experiencia propia y por verlo una y otra vez en otros, es que si tú estás en esa corriente, en un camino interminable a la locura, sigues descendiendo más y más, basta un solo día, un buen día, para elevar al hombre más desquiciado al mundo de la cordura. Y este día puede ser hoy. Dios vino a este mundo para reconciliarnos, para pagar la deuda que nos tocaba pagar a cada uno de nosotros y pagar la deuda también de nuestros victimarios que nos han hecho daño. En este mundo vacío y roto, lleno de relaciones destruidas, Dios quiere efectuar un cambio en mí y en ti. Él puede ser como ese pegamento que una lo que estaba destruido y puede hacerlo con tu vida. Si esto resuena en tu corazón, te pido por favor que hagas una oración conmigo. Y si tú quieres puedes contactarme al correo que aparece en pantalla, tokiojerusalén@gmail.com, donde podremos tener una conversación. Pero si te parece, me gustaría orar por ti. Padre eterno, gracias Señor, porque a través de los medios, Señor, de las cosas creadas por el hombre, vemos nuestros vacíos y huecos. Gracias por la persona que me está escuchando y porque tú quieres alcanzarle, Señor. Señor, te pido, Señor, que si esa es la última oportunidad para que él escuche testimonio de ti, que pueda atender a tu llamado. Si para esa chica que me está escuchando es la última oportunidad, ya no habrá vuelta atrás por la próxima decisión que tome, Señor. Deténle, Señor, y ayúdale a escuchar tu voz, a conocerte y a ver que tú puedes reparar su vida desordenada y quizás vacía, que no encuentre en este momento un cauce. Tú puedes hacerlo realidad. Confío, Señor, porque tú lo has hecho en mi vida, Señor. Cuando yo mismo atentaba contra mi vida y mi integridad, Señor, tú veniste a mi corazón. Calmaste, Señor, esas aguas impetuosas de tormenta y me diste vida. Te pido, Señor, para aquellos que son cristianos que están escuchando este audio, Señor, también les hagas agentes de cambio que puedan llevar tu gloria, Señor, a aquellos lugares donde hacen falta. Que puedan dar a conocer tu mensaje, Señor, y que no haya más casos como el de Tuay, Señor. Porque está padrísimo, Señor, si fuese solamente ficción, pero tenemos familiares, tenemos
Casos, Señor, que hemos visto en el periódico, en la radio, de personas que no vuelven a su hogar, que no dan ese paso atrás de sus caminos de venganza, de muerte, de egoísmo, de pecado, Señor, y que acaba su vida en un chasquido. Señor, te pedimos, Señor, a los cristianos que están escuchando este audio, que les habilites, Señor, les rehabilites si están lejos de ti, para poder, Señor, llevar tu gloria y tu justicia donde hace falta. Mientras tú, Señor, a través de esta grabación, tocas corazones y guías, Señor, a tu presencia a corazones hambrientos, necesitados, sedientos de justicia. Y tú pones esas lágrimas, las tomas todas y pones en su lugar, Señor, un collar de diamantes, un anillo en sus dedos, una túnica de colores, y les llamas hijos y les abrazas y les atiendes, aunque las circunstancias no cambien. Señor, confiamos en que si tú eres nuestro Señor, nada nos falta. Señor, si tú no eres nuestro Señor y tenemos todo el universo, nos falta todo y estamos pobres, desventurados y desnudos. Señor, sé nuestro pastor. Te lo pido y agradezco en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Gracias por escucharme, estoy muy contento de haber terminado este tema. Espero te haya gustado mucho lo que hemos hablado y puedas también tomar una reflexión que cambie tu vida, que redireccione el lugar correcto. Y aunque no veas justicia en este lado de la eternidad, te aseguro que puedes vivir una vida plena y completa si conoces al Señor eterno. Dice la palabra de Dios que eso significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Por favor, déjame tus comentarios para que yo sepa si te ha gustado este episodio. Recomiéndalo con aquellas personas que creas que les puede ser de utilidad. Y claro, suscríbete si no lo has hecho. Ahí dale clic en las notificaciones para que te lleguen más videos como este. Sin más por el momento, se despide de ti, Kev, de Tokio a Jerusalén semanal número 18. Dándote unos buenos días, unas buenas tardes y unas buenas noches. ¡Chao! En últimas noticias, científicos nos afirman que si te suscribes a este canal serás 100% más guapo que antes, y tu crush te hará caso. Por si fuera poco, si das clic en la campanita para que te avisemos de nuevos videos, tu anime favorito saldrá del hiatus y tendrá una segunda temporada. Promoción no válida fuera de Japón y si estás tan feo como Frame de Dragon Ball Super.